días. Mi nombre es José Javier Escobar. Mi número de carnet es 14343 y en este video les voy a demostrar la resolución del problema 1 y 2 de física. Según la gráfica número 1, debemos calcular la velocidad media en los intervalos de 0 a 2.5 segundos, de 2.5 segundos a 5 segundos y de 5 segundos a 7 segundos. Y debemos utilizar la gráfica para realizarlo. En el inciso A nos piden que calculemos la velocidad media, que sabemos que la velocidad media es igual a delta x dividido delta t, siendo los valores utilizados según la gráfica, nuestra x final o posición final es 4 y nuestra inicial es 10. Nuestro tiempo final es 2.5 y 0 en tiempo inicial. Nos da un resultado de 6.0 dividido 2.5. Como resultado nos da 2.4 metros sobre segundos. Esa sería la velocidad media. En el segundo intervalo, de 2.5 segundos a 5 segundos, se realiza el mismo proceso, dándonos como resultante 1.6 metros sobre segundo. Y en el tercer intervalo, que es de 5 segundos a 7.5, la velocidad media nos da de 5.6 metros sobre segundo. En el inciso B, nos piden, a partir de la gráfica de posición-tiempo, que hagamos un cálculo aproximado de la velocidad instantánea en el intervalo de tiempo de 0 segundos, 2.4 segundos y 8 segundos. El intervalo de tiempo usamos el dado y siempre utilizamos la fórmula de velocidad media, velocidad instantánea, que es delta x dividido delta t. Ingresando datos, nos dan el intervalo de 0 segundos una velocidad instantánea de menos 10 metros sobre segundo. En el intervalo de tiempo de 2.4 segundos nos da una velocidad de 0 metros sobre segundo. Y en el intervalo de 8 segundos nos da como resultado 10 metros sobre segundo. Pasando al inciso C, que nos pide que calculemos el desplazamiento total entre 0 segundos y 8 segundos a partir de la gráfica de posición-tiempo. Como les estaba diciendo en el inciso C, que necesitamos calcular el desplazamiento total, nos dice que tenemos que utilizar la gráfica, la gráfica posición-tiempo, que este es un segmento de la gráfica donde usando la fórmula de velocidad del desplazamiento total, nos da como resultado 15 metros de desplazamiento total. En el inciso D nos dicen que necesitamos construir una gráfica de velocidad en función del tiempo para el intervalo completo, asegurando que los valores que nosotros calculamos en el inciso B utilicemos en la gráfica. Mostramos los valores que obtuvimos en el inciso B, donde son los tiempos de 0 segundos, 2.4 segundos y 8 segundos, donde nos da esta gráfica, ya que si recordamos en el inciso B nos da una velocidad de menos 5 segundos, luego nos da 0 y por último nos da una velocidad de 10 segundos, creo yo. Sí, de 10 metros sobre segundo. En el inciso E nos piden calcular el desplazamiento, en el inciso F necesitamos construir una gráfica de aceleración versus tiempo en el intervalo completo. Que como sabemos que la aceleración, según la gráfica, podemos decir o podemos concluir que la aceleración fue constante en ese intervalo de tiempo. Y de final solo eso. En el problema número 2, que se trata de alcances, nos dan el enunciado
que dice que es un tren. Un tren pasa por una estación a velocidad constante de 11 metros sobre segundo. En una vía paralela está parado otro tren que en el momento al pasar el primer tren, el segundo tren comienza a acelerar con una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. En el inciso A nos piden que cuándo y dónde volverán a encontrarse los trenes. En el inciso B, qué velocidad tiene cada tren al instante que se encuentran o alcanzan. Y en el inciso C debemos dibujar en una sola gráfica la posición de cada vehículo en función del tiempo. Tenemos que recaudar los datos y hacemos un esquema del tren número 1 y el tren número 2. Tomamos como referencia el punto donde se encontraron en el primer instante, que serían en posición igual a 0 y en el tiempo igual 0, para facilitar el proceso de cálculo de datos o recaudación de datos. Donde el tiempo va a ser igual a 0, la velocidad inicial se toma como 11 metros sobre segundo y la velocidad final 11 metros sobre segundo igual. ¿Por qué? Porque según el enunciado, la velocidad del tren número 1 es constante. Lo mismo hacemos en el esquema del tren número 2, donde el tiempo es igual a 0, la posición igual a 0, únicamente solo que la aceleración en este punto va a ser, se toma como constante también porque el enunciado no dice si en algún momento desacelera o algo así, que es de 1.5 metros sobre segundo. Para pasar en el inciso A nos piden cuándo y dónde volverán a encontrarse los trenes. Entonces lo que necesitamos saber es el punto de encuentro. Como sabemos que para calcular la posición final o donde se van a encontrar, tenemos que la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración del tiempo al cuadrado. Eso nos va a dar la posición final de los trenes. Para encontrar la posición de encuentro o el encuentro, vamos a igualar las ecuaciones de la posición final del tren número 1 y el tren número 2. Al sustituir o igualar las funciones, tenemos la misma fórmula de posición final, solo que vamos a poner como subíndices el tren número 1 y el tren número 2. La posición final, posición inicial sabemos que es igual a 0, entonces se elimina. La aceleración, como sabemos que es una velocidad constante, entonces la aceleración no existe, no hay aceleración, entonces es 0. Y en el tren número 2, la posición inicial es 0 igual. La velocidad inicial es 0 porque no es velocidad constante, sino que es aceleración. Y los demás datos los tenemos. Todo esto lo vamos a encontrar, lo estamos realizando para encontrar el tiempo donde se encuentran los trenes. Sería el tiempo entre los dos. Al ingresar los datos, nos queda en la ecuación del tren número 1, 11 por el tiempo, igual a un medio de 1.5, que es la aceleración del tiempo número 2, por t al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Despejando para el tiempo, hacemos los cálculos del 1 medio por 1.5, que es 0.75. Pasamos el 11t al otro lado como resta para poder factorizar el tiempo y así encontrar el tiempo de encuentro. Siendo de 14.7 segundos el tiempo donde se van a encontrar el tren número 1 y el tren número 2. Pero hasta el momento solo tenemos cuándo se van a encontrar. Ahora necesitamos saber dónde se van a encontrar. Para eso vamos a utilizar la misma fórmula, solo que ahora ya vamos a tener el tiempo. Sustituimos la posición final en cualquiera de las dos ecuaciones porque al final nos va a dar la misma posición. Pero para el tren número 1 vamos a poner que la posición inicial es 0. La velocidad inicial es 11 por el tiempo que es 14.7 más un medio de la aceleración que se hace 0 por el tiempo al cuadrado, dándonos como resultado que en 162 metros
es la posición final del tren número 1. Para el tren número 2 vamos a hacer lo mismo, únicamente que la velocidad inicial ahora no la vamos a hacer, la vamos a hacer cero, porque es un movimiento acelerado, y solo nos queda un medio de 1.5 por el tiempo, que es 14.7 al cuadrado, dándonos la misma posición de ambos trenes. Entonces estamos muy bien con el tiempo, porque nos digo que se van a encontrar en el mismo punto. Pasando al inciso B, donde nos piden la velocidad final en el tiempo que encontramos, en el inciso anterior, y la posición, en este inciso vamos a utilizar la posición final, que fue 162 metros, tanto para el tren número 1 y para el tren número 2. Para el tren número 1 vamos a encontrar que la posición final va a ser igual a la posición inicial más un medio de delta B, que en este sería velocidad inicial en X más velocidad final en X por el tiempo. Sustituyendo valores, nos da como resultado 162, que es la posición final, un medio un medio por 11, que es la velocidad inicial, más la velocidad final, que es la que necesitamos encontrar, por el tiempo, que ya lo tenemos. Haciendo los cálculos respetando la jerarquía de operaciones, nos da que 162 es igual a 80.85 más 7.35 por la velocidad final en X, que es la que necesitamos encontrar. Y posteriormente vamos a despejar para velocidad final en X, que es 81.15 dividido 7.32, dándonos un resultado de 11.04 metros sobre segundo de velocidad final para el tren número 1. Ahora necesitamos encontrar la velocidad final para el tren número 2, siendo la misma ecuación, únicamente con diferentes valores. Y al final para encontrar la velocidad final en X del tren número 2, es 2 veces 162 dividido 14.7, dándonos un resultado de 22.04 metros sobre segundo. Esas serían las velocidades finales tanto para el tren número 1 y para el tren número 2. En el inciso C nos piden que dibujemos una sola gráfica de posición para cada vehículo en función del tiempo. Vamos a escribir en el eje X el tiempo en segundos y en el eje Y la posición en metros. Como sabemos que la posición final es de 162, vamos a ir enumerando de 50 en 50 hasta 200. Vamos a identificar la posición, que es 162 para ambos trenes, y el tiempo que se van a encontrar, que es 14.7. Como sabemos que el tren número 1 iba a velocidad constante, es una recta con pendiente positiva. Y en el tren número 2, como sabemos que va a haber un movimiento acelerado, va a ser una parábola creciente, porque sabemos que el tren número 2 empieza a acelerar. Y este es todo. Espero lo hayan entendido. Cualquier duda pueden comunicarse conmigo. Ya saben mi nombre, que es José Javier Escobar. Gracias.